Hola amis, ¿cómo están? Bienvenidas a una nueva clase de pinceladas y decoración. El día de hoy vamos a estar realizando en esta clase lo que serían las hojas. Vamos a hacer diferentes tipos de hojas. Esto le voy a dedicar más o menos 2 clases. En esta primera edición vamos a estar haciendo las hojas con el cuaderno, con una hojita, con cartulina, con lo que ustedes quieran, el producto que ustedes quieran. Y la segunda clase vamos a hacerla sobre las uñas, llevando en práctica lo que vimos en esta primera clase. Entonces, súper importante, primero practicarlo sobre cuaderno o sobre hojita y después sí llevarlo a práctica sobre las uñas. Estuve viendo mucho que preguntaban bastante y se les dificultaba, me comentaban que se les dificultaba muchísimo hacer este tipo de hojas, pero resulta que sí, estas hojitas son difíciles de hacer y lo digo yo bajo mi experiencia propia, ya que también fue una de las cosas que más se me dificultó. Entonces por eso quiero dedicarle estas clasecitas. Esta misma clase va a ir en YouTube porque tengo una clase ya de hojas, pero por la posición de mi mano no se alcanzaba a apreciar lo que estaba haciendo. Y entonces aquí una de las claves que yo les recomiendo para poder mejorar con las pinceladas sería más que todo la práctica, poner en práctica lo que vamos a estar haciendo el día de hoy y también tener muy en cuenta los movimientos del pincel. Y bueno, para empezar vamos a utilizar los tonos amarillo pastel y el verde. Este es un verde oscurito. Son de la marca One Shake, que es mi marca, que la tenemos a la venta en Akanji Cosmetics y hacemos envío a todo Colombia. Estas pinturitas son de larga duración, son de alta pigmentación y son excelentes para las pinceladas y cualquier otro tipo de decoración sobre las uñas, entonces se las recomiendo muchísimo. Y pues estas etiqueticas son de una de las más antiguas que tenía. Ya ahorita tenemos otra presentación. Voy a estar posicionando 2 gotas en este frasquito, ya sea de plástico, o yo ya les he explicado también cómo podemos hacer para mantener la pintura fresca, que es con papel mantequilla y una toallita húmeda. Ya si de pronto quieren saber un poco más de eso, me pueden dejar en los comentarios para saber si les repito de pronto una clase con esas técnicas. Y con estas pinturitas voy a estar utilizando un pincel plano, ¿sí? Este es un pincel plano recto, como ustedes pueden ver tiene un corte totalmente recto. También podemos utilizar un pincel obtuso, pero a mí se me facilita mucho más el pincel recto. Entonces es un pincel muy versátil que les va a servir para todo, entonces les aconsejo que lo compren. Y si tienen el obtuso no hay ningún problema, también lo pueden estar utilizando. Igualmente yo les voy a estar explicando con ese pincel. Ya lo que empiezo a hacer es a humedecer. Ven que acá lo humedezco un poco nada más y con una toallita vamos a retirarle el exceso de humedad. Es solamente para hidratarlo. Entonces retiramos el exceso de humedad. No le quiten tampoco demasiada humedad a su pincel porque después se les va a secar muy rápido la pintura y van a dejar como parches sobre su hojita. Pueden utilizar cartulina o una hoja y vamos a estar posicionando el primero. Empezamos con el más claro. Cuando estamos iniciando es mejor empezar con ese más claro. Lo voy a estar posicionando acá sobre el pincel y más o menos cojo un 70 o un 60% del tono claro y el resto del tono oscuro, porque a veces cuando utilizamos pinceles, este pincel normalmente es muy grande. En las uñas utilizamos un pincel más pequeño, pero yo quiero hacerlo sobre este grande porque es algo que van a notar muchísimo más. Ya después vamos a pasar a un pincel más pequeño. Entonces al utilizar un pincel grande podemos utilizar un 50% de un tono, un 50% del otro,
pero en un pincel pequeño sí les aconsejo utilizar más del claro y menos del oscuro para poder a la hora de difuminar se puedan distribuir adecuadamente los tonos. Y ya teniendo esto podemos empezar a descargar los tonos de las pinturas sobre el dorso de nuestra mano o lo podemos descargar sobre una zona plástica o sobre vidrio, cualquiera de esas dos opciones. Recuerden que cuando en el centro de los dos tonos no se alcanza a difuminar adecuadamente, entonces vamos a empezar a hacer un movimiento en zigzag muy pequeñito para que esos dos tonos se difuminen. Y lo mismo hago del otro lado. Y vuelvo y descargo. Miren que yo hago un movimiento continuo para que los dos tonos se alcancen a descargar adecuadamente y se emparejen. Ya cuando vea que en el centro está completamente difuminado entre los dos, entonces dejo allí y empiezo con la práctica de las hojitas. Vamos a empezar con la hoja sencilla. Es una hoja sencilla porque el movimiento es en un solo paso y no requiere de ningún otro movimiento adicional como la hoja compuesta que la vamos a ver después. Posiciono el pincel de forma diagonal según la dirección en la que va la hoja. Entonces, si yo voy a hacer una hojita hacia arriba, entonces la posiciono de forma diagonal hacia arriba y el movimiento que hago es hacia arriba. Por ejemplo, ojo así de forma diagonal, ¿sí? Empiezo con esta línea, ojo de forma diagonal, presiono igualmente hacia arriba y levanto. Ahora voy a hacerlo un poco más de cerca y vamos a ampliar el zoom para que lo puedan ver un poco mejor. Igualmente esta hojita va hacia arriba y de forma diagonal, entonces vuelvo y hago el mismo procedimiento, una línea, sobre esa línea vamos a presionar hacia arriba pero no tanto y levantamos con la mera punta. Antes de terminar el movimiento ya hemos de estar levantando el pincel y terminando con el mero canto del pincel, que es esta puntica. Recuerda que esto es cuestión de práctica y si no te da a la primera, síguelo intentando que te va a dar, pero a medida que practiques y si ves que pronto en un movimiento se te dio, entonces trata de memorizar el movimiento que hiciste para que lo puedas repetir. Vamos a volverlo a repetir. Línea hacia arriba, presiono hacia un lado pero manteniendo la posición hacia arriba, entonces presiono y levanto con la mera punta de esta forma. Podemos volver a dar otro pasón para hacer una hoja de hacia abajo. Entonces vamos a hacer el mismo movimiento pero lo vamos a iniciar de forma descendente. ¿Esto qué quiere decir? Que a diagonal con una línea bajo, presiono con dirección hacia abajo y suelto con el mero canto bajo. Y ahí tenemos otra hojita. Volvamos a repetir. Con el pincel de forma diagonal en esta dirección, presiono en dirección hacia abajo y termino con la mera punta del pincel, el canto del pincel. Siempre ten en cuenta que tu pincel debe tener las cerdas bien unidas. Si tiene unas cerdas muy alborotadas, muy esponjadas y no da una línea recta, entonces se te va a dificultar mucho más este movimiento. Ahora vamos a hacer la práctica de un movimiento de hoja compuesta.
Esta hoja compuesta, como su nombre lo dice, está compuesta por 2 partes y se puede hacer de diferentes formas. Entonces vamos a empezar con una de las formas que más me gusta, que sería hacer primero una V, como si fuéramos a hacer un movimiento de gota, pero antes de hacer todo el movimiento de gota completo, vamos a hacer una pequeña parada. Yo le digo que estamos haciendo una estación. Recuerda también, cada vez que vas a coger y vas a hacer un movimiento, carga tu pincel con pintura y descarga de la misma forma que lo hicimos al principio. Deja aquí ya con esta estación marcada, márquenlo, chicas. Si ustedes no les salen, márquenlo, porque si ustedes marcan su movimiento, se van a guiar muchísimo más. Entonces aquí sobre esta línea en diagonal empiezo de forma en diagonal y quiero que vean el movimiento de mi mano en esta ocasión. Vean el movimiento de mi mano y después les repito para que vean el movimiento del pincel. Entonces presionamos. Ven que yo voy girando, yo hago esto, no levanto el pincel, sino que hago un movimiento sutil de los dedos para que solamente el pincel gire sobre su propio eje. Entonces empiezo a ir girando y ese pincel va a llegar a la estación de arriba. Entonces, a medida que va llegando a la estación de arriba, voy levantando mi pincel. Ahí si hago una leve presión hacia arriba, jalo con la mera puntica y de acá, sin tocar otra vez esa punta, un poquito más abajo, empiezo a presionar mi pincel para que termine sobre la línea que hicimos. Y ahora vamos a hacer este mismo movimiento, pero ahora sí le vamos a prestar un poco más de atención al pincel y no a la mano. Entonces acá vuelvo y hago una V, la marco primero, hago mi parte de la estación y empiezo a presionar y voy levantando para llegar a esa estación y jalo hacia arriba. Y acá, sin tocar esa punta, me regreso hacia la primera parte, hacia la línea. Voy a volver a repetir esta parte porque me secó el pincel, presiono y termino con la mera punta sobre la línea que hice. Para hacer este mismo movimiento, pero otra forma en que lo podemos hacer, entonces vamos a estar realizando igual 2 líneas, forma diagonal y la estación. Ya entonces con un lado vamos a hacerlo presionando y jalo con la mera punta hacia arriba en la estación, ¿sí? Y por el otro lado entonces lo podemos coger en contra de la misma forma que hicimos al principio. Presiono y que descargue sobre la estación. Me tocó forzar un poco más el pincel porque la posición de la cámara, si lo hago muy de esta forma, pues voy a tapar. Pero ustedes sí deberían de coger el mango bien hacia el otro lado para que puedan hacer ese movimiento, para no cogerlo en contra. Nunca utilicen su pincel en contra de las cerdas. Y esa es otra forma de hacerlo. Hacen un lado y después hacen el otro lado, para que los dos movimientos se unan en el centro. Y pues bueno, hasta aquí llegó la clase el día de hoy. Espero les haya gustado. Ha sido todo un placer poderles explicar estas hojitas y pues ya estaré pendiente de sus prácticas, ya sea en Instagram mencionándome en las historias o en sus publicaciones,
o en Facebook dejando las prácticas en los comentarios. Entonces no es más, nos vemos en una próxima ocasión. Chao.